a compartir una entrevista múltiple, que la idea que tiene es multiplicar justamente las voces, las sensaciones y los mensajes, y aunarlos también, multiplicarlos y aunarlos. Al menos esa es la idea. Tenemos en pantalla a Daniel Caprisi, a Emma Elizalde, a Genaro Manganiello, a Ana Laura Ordax, a Josefina Barrera, a Pablo Corniglia, a Eliana Tausi, a Lorena Sechetto, a Belén González y a Magdalena Forti, que son, para nosotros, el frente de batalla, es decir, son los médicos y las médicas que están a diario trabajando en el hospital de Bragado, atendiendo a los pacientes de COVID, atendiendo la terapia del hospital, y bueno, y en esta lucha, que a veces parece una lucha sin cuartel. Vamos a pedirle a Josefina y a Genaro que abran esta propuesta de charla con la sensación que moviliza a un médico o a dos médicos, como ustedes hoy, estando en el hospital en medio de la situación que atraviesa. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Las sensaciones que uno va teniendo ya desde un comienzo de la pandemia del año pasado, donde todo esto arrancó allá por marzo, abril, y los casos eran pocos, uno va viendo que día a día esto va empeorando y que el número de casos cada vez es mayor, y que si uno habla con una persona añosa, quizás nunca vivió nunca una pandemia, y esto es nuevo para todos, no solo para aquel paciente que tiene COVID, sino para nosotros los médicos que nunca nadie vivió una pandemia, y que bueno, se va aprendiendo a medida que avanzan los días, con estudios, con actualizaciones que uno va leyendo diariamente, y sensaciones lindas, por un lado, cuando un paciente sale y agradece mucho el haber estado ahí, y sensaciones feas con pacientes que por ahí empeoran, dicen por favor que demos todo, y los resultados por ahí no son los que uno quiere. Y son muchas las obras que, más que nada, nosotros estamos dando una mano, como si bien somos especialistas, Bragado no es una ciudad que tenga muchos médicos, y entiendo que había que dar una mano, más que nada con las profesionales clínicas que están nombradas en el hospital, y que sinceramente no dan abasto. Falta material humano, y bueno, uno sentía que tenía que ayudar. Estamos a pie de cañón, ayudando en todo lo que podemos, pero bueno, hay días que uno piensa que todo es insuficiente. Y bueno, dando una mano en lo que uno puede, y hay días que uno está cansado, pero tenés que levantarte, salir a trabajar y dar todo. Yo creo que son pensamientos que los compartimos todos, y bueno, ayudarnos entre nosotros como para ofrecer todo a la ciudadanía de Bragado, como para que los pacientes anden lo mejor posible. Josefina, ¿cómo uno ve desde el lado de ustedes lo que devuelve la comunidad? Digo, más allá de que pasan horas adentro del hospital, era una mirada hacia la... Es una realidad muy distinta a lo que se vive en el hospital con lo que uno ve afuera. A mí me pasa, yo estoy yendo los sábados, y es tan movilizante cuando vas, porque por ahí te pasas 5, 6, 7 horas, porque son muchas horas seguidas,
que es como que estás viviendo en otro mundo. O sea, cuando salís, que ves que la gente por ahí está no tomando conciencia de lo que uno está haciendo esas 6 horas ahí adentro, o sea, con pacientes que la están pasando mal, que están angustiados, viste, que por ahí te tenés que quedar más con uno, más allá de que se complique por la parte emocional también, porque son muchas horas que el paciente está solo y está esperando esa visita del médico. Entonces, cuando te vas de esa realidad y ves que por ahí se siguen, viste, o sea, realizando reuniones o haciendo actividades como si no pasara nada, es como que me pasa que vuelvo a mi casa en auto y digo, ¿y esta gente? O sea, no entendió nada. ¿Viste? Es como que esa sensación. Obviamente que yo me pasa el día que voy. Me imagino que para las chicas que van todos los días es como multiplicada la sensación que tengo yo, digamos, ¿no? Pero eso es como que a veces uno dice, bueno, no están tomando conciencia o no tienen ni idea de la realidad que se está viviendo. Porque realmente uno como que a veces ve, no sé, en las plazas, en las reuniones o en la calle, que eso por ahí no se está respetando lo que deberían hacer. Eliana. Después, obviamente, que los pacientes que se van del hospital y, bueno, algunos pacientes que toca atender están más que agradecidos, uno tiene esa gratificación o el reconocimiento de la gente cuando vas, obviamente. Pero bueno, esa sensación de que están viviendo otra realidad la tenés. Porque uno se va angustiado de ver lo que, o sea, de haber vivido lo que vivió durante esas horas, de gente que no sabes si al día siguiente va a estar, que por ahí no te toca verlos al día siguiente, pero que te quedas preocupada porque sabes que quedaron inestables. Entonces, bueno, yo digo, bueno, hay que tomar conciencia de esa gente que está pasando horas y trabajando horas en esa situación, que no solamente nosotros, sino mucamas, enfermeras, todo el personal que trabaja en el hospital, que tiene esa carga de emociones, ¿no? Y de horas de trabajo, de desgaste, digamos, ¿no? Diana, hace unas horas nada más la comunidad escuchaba palabras de parte de los médicos que hoy comparten esta entrevista con nosotros hablando de el nivel por ahí de cansancio, por eso les preguntaba esta sensación, ¿no? De cansancio, de estar en esa lucha que tal vez porque no se conoce, no se entiende demasiado, y por otro lado, de una saturación o de un colapso. ¿Hay un colapso o no hay un colapso? ¿Hay una saturación? Mira, por un lado está así nuestra parte de cansancio, de angustia, de saturación personal, porque nosotros llevamos ya desde marzo, abril del año pasado atendiendo a este tipo de pacientes. Si bien tuvimos un poco de respiro en noviembre, diciembre, pero ya enero y febrero arrancó otra vez este tema. Y bueno, y nos pasa que sí, que o sea, nuestra vida cambió. No somos más las mismas médicos del año pasado. No tenemos o sea, cambió totalmente nuestra forma de atender a los pacientes, nuestros pacientes cambiaron. Y bueno, y eso hace que desde nuestra parte sí, estamos agotados. Y por otro lado, el hospital obviamente tiene una capacidad bueno, que se está llenando, ya sea en las salas, en la terapia, la guardia misma, a todo nivel, cada vez eso se va agotando. Entonces, en este momento, colapso no hay, porque hay lugares, hay alguna cama en terapia, hay camas en la sala, pero si esto continúa de la forma en que se viene dando, eso se va a colapsar, es irremediable. Y supongamos que, bueno, que hay espacio para colocar más camas y hay espacios para más respiradores, pero nosotros somos los mismos, somos las mismas personas las que estamos desde el año pasado y la verdad es que no damos más, es la realidad. Y por más que haya más camas y haya más lugares, nuestro recurso humano es finito. Particularmente, sí, la sensación es mucha sensación de angustia, porque, bueno, últimamente todos los días tenemos 1 o 2 muertos, que nosotros lo veníamos viendo, veníamos hablando con él, hablábamos con la familia todos los días,
entonces se genera otro tipo de vínculo también con el paciente y con la familia. Y bueno, y llega un momento que decís, no, bueno, tenés que pasar la terapia, y después todo lo que se viene, y la verdad que esto es lo que agota y lo que satura. Pero por otro lado, es verdad que si la población de Bragado y las autoridades de Bragado no hacen algo al respecto, el hospital se va a saturar, va a colapsar, es inevitable, y es lo que está pasando en otros lugares, y por qué Bragado no va a pasar lo mismo. O sea, eso es inevitable. Así que en este momento colapsado no está, pero vamos camino a eso. Yo quiero traer a esta reunión una sensación que se discute puertas afuera, y que hasta en un punto me parece que no es materia discutible para planteárselo a tamaños profesionales para mí en este momento. Pero digo, esto que se discute de la fase sí, la fase no, vamos para atrás, vamos adelante, vamos hacia adelante, de algún modo tiene que ver con restricciones más, restricciones menos, más circulación, menos circulación. Y este es el punto que yo encuentro para preguntarle a ustedes, ¿por dónde debe ir la cosa? Desde esa mirada, desde la mirada del lugar que va a abrir las puertas a una ambulancia, a una camilla, a una nueva atención, a esto que también contaba Eliana. Les decía esta situación de la realidad del afuera, con el cambio de fase, frenar la circulación, la restricción, y esto del lado de adentro, y por eso se los pregunto a ustedes, porque también son parte de esta comunidad. Ana Laura Ordax. Mira, la verdad que es difícil. Nosotros lo que estamos viviendo desde el año pasado es muy difícil, ¿sí? La verdad que yo siento que el hospital está colapsando, o sea que nuestro trabajo, más de lo que trabajamos y más de lo que estamos dando, la verdad que yo creo que no vamos a poder. Y realmente agradezco a los médicos que vinieron a colaborar con nosotros, que ya vinieron desde el año pasado, cuando 2 de nosotras nos enfermamos. Ellos empezaron a colaborar, bueno, Daniel Caprisi, Josefina, Genaro, Duberti, Paula Giovenale, bueno, perdón si me olvido de alguno, pero bueno, todos los que están colaborando, yo creo que sin ellos no hubiera podido funcionar el hospital, porque nosotras, 5 en ese momento, ahora somos 6, porque hay una médica más, no hubiéramos podido dar abasto con esto, ¿sí? Y por otro lado siento que su colaboración es espontánea, o sea, es totalmente espontánea. Sin su ayuda no hubiéramos podido, el hospital no sé cómo hubiera salido adelante, porque yo siento que desde la dirección, o sea, se nos ha dejado, digamos, el servicio de clínica delegado a lo que nosotras podíamos hacer, y realmente lo que podemos hacer ya está llegando a lo máximo, y no podemos dar más de lo que estamos dando. Así que bueno, principalmente agradecerles a ellos su ayuda y su colaboración, porque hay momentos que sin ellos realmente el hospital no sé cómo funcionaría, ¿sí? Por eso yo creo que el colapso, si no lo estamos ahí, o sea, realmente más cantidad de pacientes, no sé cómo haríamos para ver y para tratar en forma adecuada, ¿no? Porque no es ver solamente a los pacientes, hay que atenderlos, son pacientes muy complejos, todos los que vemos, y llevan tiempo, y llevan, lo que decían mis compañeras, también angustia, y eso es muy difícil, digamos, de transitar. Hay días que son muy complicados. Así que bueno, yo creo que hay que, digamos, de alguna forma hay que frenar esto, porque
si seguimos con más internaciones y más infectados, eso, digamos, yo no sé cómo vamos a seguir nosotros. Es como una sensación de angustia y de ver que no, digamos que más, por lo menos es lo que sentimos mis compañeras y yo, que más de lo que estamos dando no podemos. Yo no sé si esta sería claramente la mirada, pero por lo menos cuando uno escucha a los médicos hablar, cuando yo los escucho a ustedes, digo, tiene que haber una ciudad que responda, y verdaderamente son ellos los que saben que por más que haya camas y más camas, si no alcanzan a atender, no alcanzan a atender. ¿Qué vamos a hacer? Pero por el otro lado, esta ciudad de este lado está sosteniendo, cuando se sostiene una fase, se sostiene la apertura de algunas cuestiones que invitan a lo social. Y hoy se está pidiendo incluso la apertura de los gimnasios nuevamente y de actividades colectivas. Y no lo digo desde el punto de vista de estar en contra de los gimnasios o los no gimnasios, ni los contagios o no, con un número de fallecimientos y de contagios que verdaderamente alarma. Ante este bragado y esto que pasa acá, por ejemplo, Emma Elizalde, ¿qué sensación, qué opinión, qué decimos? Yo la verdad concuerdo con lo mismo que vienen diciendo mis compañeros. Nosotros la verdad que más de lo que hacemos no podemos, o sea, nosotros sí estamos al límite. Esto de que hablaba Eliana, de que pueden colocar más camas en un lugar, en otro, agregar camas. El hospital, toda la ampliación esa que se está haciendo en la NEO es gigante, pero hay que ver quién va a atender esas camas. O sea, quién va a atender esas camas. A ver, esas camas van a tener pacientes. A mí realmente me da miedo eso, como te decía hace unos días atrás. O sea, que nosotros no podamos con la demanda, o que queden pacientes sin atender. O sea, te imaginas lo feo que sería, y es horrible decirlo, pero que no haya disponibilidad para ingresar y que haya pacientes que no puedan ingresar al hospital. Eso podría ser terrible. La verdad que esto, yo lo de las fases no lo termino de entender. O sea, quizás, no sé bien cuál sería la fase adecuada, pero obviamente tiene que haber más controles y frenar, sí, ciertas cosas, porque no es tanto a veces las restricciones, sino las conductas, ¿sí? Porque hay muchas restricciones de horarios y en realidad en los comercios hay un montón de normativas y todo, pero el tema es llevarlas a cabo, ¿no? Es muy difícil que la gente se concientice, no sé, nosotros es algo que venimos tratando hace, la verdad, en todo este año, o sea, que siempre salimos a hablar uno u otro de nosotros para tratar de concientizar y que la gente tenga una idea realmente de lo que se vive, como decía José. O sea, se ve un bragado dentro del hospital y otro fuera, porque es así, uno le da esa impresión de que adentro del hospital uno siente como una sensación como de caos total, digamos, de que hay muchísimos pacientes que la están pasando mal, o sea, yo creo que uno de los peores síntomas que puede tener una persona, más allá de los dolores o lo que es la falta de aire, ¿no? O sea, estar con la sensación de falta de aire, lejos creo que es el peor síntoma que puede tener un paciente. Y los pacientes que tienen neumonía bilateral por COVID sienten eso, sienten que les falta el aire. O sea, yo no sé si la gente es consciente realmente de lo que esta enfermedad, o sea, es una enfermedad grave, es una enfermedad que genera cuadros graves, que es impredecible también, porque a veces hay pacientes también jóvenes últimamente que tienen complicaciones y que incluso han fallecido. Entonces, yo no sé si se llega a visualizar eso. Quizás sí, pero quizás también es como algunos dicen, si no te pasa de cerca no te das cuenta. O sea, impresiona eso también, que si no te pasa, qué sé yo, con un amigo cercano, con un familiar, quizás es difícil como de visualizar lo grave de la situación. No sé si se llega a entender lo que digo.
Belén, te miraba y asentías con la cabeza, igual que tus compañeros, y la idea es escuchar todas las voces. Me parece a mí desde acá que todos buscan la palabra, la frase, de qué modo llegarle a ese paciente imaginario que está del otro lado para decirle, frená acá porque esto no va más. Pero yo sigo escuchando gente, se los quiero trasladar, que me dice que esto es una gripecita pasajera y que de última a todos nos va a tocar, así que bueno, ¿para qué alertarnos tanto si todos lo vamos a tener? ¿Qué le decimos a ese que todavía piensa eso? Es una enfermedad que es muy grave, que lamentablemente nos toca, nadie sabe ni nadie tuvo que vivir una pandemia, y que hay casos leves, sí, pero que estamos viendo una variante de una cepa que es más agresiva, que afecta a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, que la mortalidad es muy alta y que lo único que nos va a ayudar es la conciencia social, la solidaridad con todos, no con el personal de salud, porque no somos nosotros en el hospital, están los camilleros, los enfermeros, administrativos, todos tenemos familias, todos tenemos miedo de infectarnos, pero yo lo que veo que Bragado no entiende la gravedad de la situación, no entiende que en una semana tuvimos más de 300 positivos. Yo no sé si es una falta de comunicación, si no nos sabemos expresar, si no se sabe entender. Todos estamos cansados, pero si esto no lo paramos ahora, no lo vamos a parar más. Y a mí me duele ver a un paciente que no puede respirar, porque podría ser un familiar mío, podría ser un familiar tuyo, y ver un paciente realmente a esta altura angustia mucho. Yo no quiero que nadie más le falte el aire. Es agotador, es cansador, te genera una impotencia muy grande. Yo no sé cuál es la solución, fase 1, fase 5, fase 8. Yo lo único que sé es que esto de alguna manera lo hay que parar, porque si no, no va a haber estructura, no va a haber hospital, no va a haber personal para parar esto. Ojalá que esté exagerando, pero me parece que no. Apelo a la conciencia social. No sé. La pregunta a esta altura de la charla, con todos ustedes aquí, que me parece que la gente estaría pensando desde su casa es, y ustedes que están diciendo esto, que están trabajando, que están viendo, ¿por qué no le tocan la puerta al comité de crisis, que me parece que funciona en el mismo hospital donde trabajan ustedes, y le dicen, escuche comité, esto no da para más? ¿O ustedes forman parte del comité de salud? No, Corina, nosotros no formamos parte del comité. Ninguno. Tuvieron en cuenta. Por lo que dice Pablo, porque no se los tuvo en cuenta, o porque no quisieron participar, o que no se puede el doble rol. No, nunca nos involucraron y nunca nos invitaron a participar. No, tampoco. Y por protocolo provincial tienen que participar los trabajadores y no lo hacen. La provincia dice que el protocolo que escribió la provincia en cuanto a comité de crisis tienen que participar los trabajadores y no estamos participando. Magdalena, y después voy a ir con vos, Daniel, si por un instante yo fuese hoy el comité de crisis y te dijera, Magdalena, vení, que tenemos una reunión. Vení, queremos escuchar tu voz, porque trabajás adentro del hospital. ¿Qué le dirías hoy, que está lloviendo, que es una jornada de nuevo, te cuento, con un montón de casos positivos, más allá de que a ustedes no les doy noticias porque ustedes lo saben, y que seguimos engrosando la lista de fallecidos? ¿Qué le dirías al comité hoy? El comité asesora al intendente, el comité es el que marca en cada distrito el
el nivel epidemiológico por el cual la ciudad avisa a las estructuras gubernamentales más altas en qué situación estamos. Bueno, buenas tardes. Yo en realidad siempre apelé a la conciencia social y pensé que como sociedad esta pandemia nos iba a mejorar. Sigo siendo una persona utópica porque me pasa más o menos lo mismo que mis compañeros. Yo vivo en Chacabuco y me reincorporé hace poco de nuevo al hospital, a la sala de clínica. Yo siempre estuve en la guardia. Y la realidad es esa, ¿no? Salir del hospital, verlo como, yo siempre dije que la pandemia parecía la guerra de Malvinas, y lo siento así, es una angustia enorme estar dentro del hospital, como decía Belén, como decía Ana, como dice Josefina, digamos, todo es, digamos, sensación de angustia, y cuando agarro el acceso para venirme a Chacabuco, me dan ganas de llorar directamente, porque he visto gente compartiendo mate, compartiendo botellas, y uno se plantea también hasta cuándo da su cuerpo, ¿no? Porque estamos poniendo el cuerpo, la mente, dejamos a nuestras familias. Yo trabajo en 4 ciudades diferentes y dejo mis hijos por esto, y bueno, y la verdad que al no haber conciencia social, porque creo que en un año no aprendimos nada, mi asesoramiento sería de volver a fase 1. Yo creo que es la única solución para que el sistema, que está saturado, porque lo está, y está al borde del colapso, nos ha pasado de querer pasar pacientes a terapia y no hemos podido, porque no hay acá más. Entonces uno agota todos los recursos dentro de la sala para poder sostener ese paciente. Entonces para mí, como decía Ana, no podemos hablar de un colapso general porque los pacientes se mueren, entonces dejan lugar a otros, con lo cual eso es terrible. Entonces, esa es la realidad que se vive y con lo cual es terrible. Y a mí me pasa de estar, por ejemplo, trabajando en Carmen de Areco y recibir pacientes de cualquier lado. Hemos tenido pacientes del conurbano, de Pergamino, de cualquier lado. Entonces el sistema está colapsado, y si no está colapsado está saturado, y nosotros estamos saturados. Yo creo que, digamos, antes de la pandemia, puedo decirte que me acordaba hasta la fecha de nacimiento de los pacientes, y hoy gracias que me acuerdo el nombre, porque es uno tras otro que tenés que asistir y atender, y bueno, y nada, y tenés que ver cuál pasas a terapia, cuál no, cuál se queda en la sala, cuál se va de alta, y es realmente desgastante. Es desgastante no solo el físico, que a mí no me da más, yo tengo 37 años y me siento como de 60, estoy toda arrugada, o sea, son cosas que van sucediendo con la pandemia. Del agotamiento físico y el agotamiento mental, que creo que no podemos estar destinándole el tiempo que cada paciente requiere, porque es correr todos los días que entras al hospital. Es más, las enfermeras también, o sea, es nuestro pilar en enfermería, y yo llego al hospital y me dicen, bueno, doctora, por favor, vea primero a este porque está desaturando, entonces uno va... lográs cambiarte porque si no, pues no puedes entrar, entonces te cambias y entras, y es así todo el tiempo, es como un estrés continuo. Yo creo que nuestro cortisol está todo el tiempo por las nubes y estamos en alerta. De hecho, yo desde que volví a trabajar después del COVID, tengo trastornos de sueño, cansancio físico, o sea, es terrible lo que estamos viviendo. Por eso mi recomendación sería fase 1 como para frenar unos 14, 15 días, de ver si baja la curva y poder dar respiro al personal de salud, que sin personal de salud no hay sistema de salud posible. O sea, pueden ampliar todo lo que quieran, todos los respiradores que quieran, pero sabemos que los terapistas tienen un límite de camas para asistir, y eso no se está respetando porque superan las camas lo que dice la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en todos los lugares. Entonces están jugando con fuego realmente. Daniel, me pedías hablar y más allá de tu opinión, también quiero
compartir esta misma pregunta para todos. Si por un momento cada uno de ustedes fuera invitado a decirle algo a este comité de crisis conformado en Bragado del que no forman parte, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirías, Bueno, Daniel? primero, creo que nosotros estamos formados y preparados para lo que estamos haciendo, que es ir a trabajar, ir a atender. No sé si tenemos tanta decisión de en qué fase estar. Pero yo creo que esta reunión es muy útil porque vos podrás observar a 4 de las 5 médicas que están todo el día en la sala y realmente están con un agotamiento psíquico y físico importante. Eso te lleva a lo que comentaba Pablo en la entrevista que vos hiciste, a contemplar lo que es el error humano. Entonces vos podés decir, no estoy saturado porque me sobran camas vacías, pero está saturado el personal y con el personal saturado no podés hacer nada. Y los errores humanos después se van incrementando y ese incremento te lleva, desgraciadamente, a más decesos de pacientes o a tener algún error. Así que yo creo que la gente que está a cargo de esto, que es la que tiene que tomar las decisiones, tiene que estar observando realmente cómo está el personal dentro del hospital, qué es lo que necesita y cómo está trabajando. A mí, creo que alrededor de septiembre del año pasado, después de escuchar a mis compañeras en los chats y ver cómo estaba, fue lo que me motivó a ir a ayudar. Y realmente lo hago con mucho gusto, pero es una situación muy compleja. Y eso que voy yo nada más que los domingos. No me imagino los 7 días de la semana. Bien. ¿Y qué le dirías? Te vuelvo a hacer la pregunta si... Que vean el estado en el que está el personal. Porque con eso vos tenés saturado todo. Vos no podés pedir mucho más de lo que están dando. Y la asistencia nuestra es por voluntad propia. Los que estamos ayudando no fuimos convocados a ayudar. O sea, puede haber un número de colegas que ni por empatía van a ayudar, pero que debería haber más gente, seguro. Ana Laura, ¿qué le dirías al comité? Sí. Mira, es difícil o sea, por esto que te decía de nuestra saturación y cómo veo el hospital, yo bajaría de fase, en realidad no sé, o sea, sí lo que decía Emma, me parece las restricciones horarias de los negocios no le veo mucho sentido, pero bueno, ya son cosas más, yo bajaría de fase para disminuir la circulación porque el hospital realmente para mí está saturado y lo que decía Daniel es que ellos se convocan, o sea, ellos vienen por voluntad, o sea, yo siempre sentí, o sea, desde el año pasado, que desde la dirección nosotros venimos reclamando más médicos que convoque la dirección, digamos, como de una forma, digamos, formal, y realmente después de muchos reclamos que desde el año pasado, bueno, logramos que a través de reclamos verbales y luego por cartas se incorporó una médica, y posteriormente, digamos, siento que en el día a día vamos cubriendo agujeros, digamos, de cantidad de cantidad de médicos, digamos. Un día somos 4 anotados, tienen que ser 6, y bueno, los médicos que nos ayudan, se anotan un día, se anotan otro, pero digamos, eso lo manejamos nosotros, y yo creo que desde la dirección tiene que haber un apoyo. Yo realmente no me siento apoyada en ese sentido, siento como que las salas de clínica están a cargo de los médicos de clínica y que nosotros, digamos, debemos hacernos cargo, o sea, por supuesto que tenemos responsabilidad sobre nuestros pacientes, pero ellos también tienen la responsabilidad de aumentar el número de médicos, de convocar, no sé, de alguna forma, para que se pueda trabajar mejor, para que esta angustia que tenemos, esta saturación, la podamos llevar mejor adelante. Por eso me parece que lo que decía Daniel es así, ellos vienen en forma voluntaria, y voluntaria. Si ellos no vendrían, realmente no sé cómo hubiera funcionado ese tiempo el hospital y cómo estaría funcionando ahora, porque realmente ahora hay días que hay 50 pacientes o más, quizás me equivoco en el número, pero 50 seguro, están las 3 salas completas, y si un día somos 4 médicos para ver más de 50 pacientes, realmente no podemos. O sea, no es
Y me gustaría que desde la dirección nos den una respuesta a esto. Yo he tratado de hablar con la Secretaria de Salud varias veces, hace meses que no logro hablar porque no me atiende el teléfono, y eso realmente duele. Así que yo por eso, mi agradecimiento a ellos, a todos los médicos, me olvidé también Pablo Corniglia, Silvina Alemán, que se sumaron ahora últimamente, y médicos Maggie, que también se sumó ahora. Realmente, sin ellos no sé cómo hubiéramos funcionado, eso lo quiero resaltar, y que estamos funcionando entonces por nosotras y por médicos voluntarios, ¿sí? Que no están convocados desde una obligación o un pedido formal de la dirección. Josefina, ¿qué le dirías si ahora, mientras estamos hablando, te suena el teléfono y te llaman al comité de crisis? No, lo mismo que dijeron recién, que hablen con las clínicas que están viviendo esto todos los días, que cómo lo están viviendo, para interiorizarse más cómo se vive el día a día dentro del hospital, y ahí ver a ver si realmente está o no colapsado. O sea, realmente es como decían las chicas, o sea, hay disponibilidad de camas porque hay posibilidad de ampliarlo, pero no hay personal, y el personal que está sobreexigido, porque ver 10 pacientes COVID en una mañana es casi imposible. O sea, a veces uno lo tiene que hacer igual, pero si un paciente de esos 10 se descompensa, o sea, los otros quedan descuidados, porque te lleva toda una mañana uno descompensado. Entonces no se puede decir que hay personal suficiente, porque 5 o 6 médicos para 50 pacientes no es suficiente. Entonces eso sí realmente es como para pensar que está colapsado el hospital, porque hay mucha cantidad de pacientes para la escasez de médicos que se presenta día a día, digamos. Lo mismo con la terapia, porque bueno, Pablo Corniglia lo puede decir, que hay días que hay camas y hay días que no hay cama. Entonces, si tenés 50 pacientes inestables y te sobra una sola cama disponible en terapia, el sistema está colapsado, porque vos tenés muchos pacientes con máscara de reservorio que están inestables y muchos que tienen chance de terminar en terapia. Entonces, obviamente, o sea, si uno escucha que el hospital no está colapsado, hay que ver desde qué punto de vista lo dicen, pero claramente desde el punto de vista médico sí está colapsado. Genaro. Al comité de crisis, a ver, yo primero lo que le diría que acá nadie se tiene que sentir culpable de esta pandemia, de las cosas que están pasando, porque sinceramente uno va aprendiendo, pero sí que queden claro que uno es médico y separar, es una opinión personal, yo separaría todo lo que es la política de lo que se está viviendo, y uno como médico, es cierto, el hospital se está colapsando, la terapia en este momento está llena, y ese paciente o esa persona que vos en una pregunta dijiste que se ríe, que esto no existe o que es una gripecita, puede llegar a precisar una intubación el día de mañana, y por la terapia llena ese paciente va a fallecer, porque él precisa la terapia para sobrevivir y en este momento no hay camas. Separar todo lo político, mostrar la realidad, decir las cosas como son, que en realidad si uno es algo personal, si uno va ocultando las cosas a la larga, si esto se va complicando, se va demostrando solo. Y es cuestión de tiempo, porque en mayo del año pasado eran pocos los casos que había. Y en este momento el hospital está casi saturado y todavía nos resta pasar 3 meses de frío, que yo calculo que hasta septiembre esto va a explotar. Y falta mucho. Le diría también que los fines de semana no hay personal médico, faltan muchos médicos, y que se pongan en campaña como para conseguir más médicos, hablar, porque sinceramente el material humano es lo más importante, y por más camas y pacientes ocupados en la cama que haya, si no hay personal, no hay enfermeros, no hay camilleros, las complicaciones son mayores, ¿sí? Y el comité sabe la realidad, uno no lo tiene que comentar porque estamos todos ahí, y
y sincerarnos y buscar una solución, que en definitiva es para toda la sociedad de Bragado. Perdón, otro que no lo nombramos, pero que también va los fines de semana, es Pablo Fecina, que ayudó todo el año también, y pobre hoy no pudo estar, pero también es de los que ha estado colaborando todo el año. Va Dejando los Duberti. fines de semana. Duberti también, sí. Eliana, si tuvieras ese minuto, ¿qué le dirías vos? Bueno, yo creo que sí, lo que tienen que hacer es mirar los números nada más y ver qué pasa con esos números. Estamos teniendo en este momento más de 650 casos activos, el hospital sí con 50 personas internadas, y yo creo que ya cuando mostrás eso, ya no hay mucho más para hablar. Estamos teniendo todos los días 60 y pico de contagiados, 83 fue el máximo que tuvimos, y bueno, ya con eso la realidad cae por su propio peso. Eso te tiene que llevar a darte cuenta de que las cosas así no pueden seguir, y la única forma de parar esto es disminuyendo la circulación viral. ¿Cómo se hace eso? Bueno, creo que políticamente tienen las herramientas para hacerlo, bajando de fase o restringiendo la fase que estamos, no sé, pero el objetivo es bajar la circulación viral. Y por otro lado, sí, en cuanto al personal de salud, obviamente, ver de qué forma, buscar la forma de darle vuelta a esto, porque, bueno, no sé, obviamente no tienen por qué saberlo, pero bueno, nosotras desde el año pasado que nuestras vacaciones están suspendidas, pudimos tomarnos vacaciones durante el verano. Yo me tomé primero 15 días y después 7 días más en marzo. O sea que yo por lo menos tengo 21 días de vacaciones en un año. Y realmente con el personal cansado no rendís de la misma manera. Por un lado está el tema, bueno, sí, de lo que deben hacer con la sociedad, y por otro lado de lo que deben hacer dentro del hospital con el personal. Yo quiero escuchar a Silvina Aleman, que está, a Lorena Techeto, que está también, y quiero decirles, por un lado está esto que ustedes le dirían al comité de crisis, y por otro lado, el comité de crisis está asesorando al intendente, y el intendente dijo a los medios locales que todavía queda una brecha, queda margen para sostener esta fase en la que estamos. Y el comité de crisis está compuesto por médicos también, más allá de que no sean ustedes. Me gustaría saber esa apreciación. No sé si está Silvina, como para dar todas las voces. Hola. O Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No manejo mucho la computadora, como verán. Se escucha tu voz, no se ve tu cara, pero se escucha tu voz. Yo soy médica de guardia, de los jueves, sí, y también algunos fines de semana por medio. Para empezar, me parece que en esta pandemia nadie tiene más experiencias que otro, que es imposible formar un comité de crisis sin tener a los artistas principales, es decir, a un representante de cada servicio, ¿sí? Por más que sean médicos los que están formando el comité, no hay un médico de guardia, porque el paciente entra por la guardia, no hay un médico de sala, no hay un médico de terapia. O sea, los 3 servicios fundamentales donde va a estar el paciente no conforman el comité de crisis. Entonces, obviamente que en base a eso va a haber muchas falencias. Y como bien dijo, no me acuerdo si Genaro o Daniel, que cuando la política se mezcla con la salud, ahí es donde se ven
más aún las falencias que hay, ¿no? Y omitir o hacer de cuenta que está todo bien, a la vista están los números, es así. El comité de crisis, yo diría que camine más, que vea más, que esté más presente, porque la realidad que ellos ven y que le transmiten, como vos decís, al intendente, y el intendente lleva esa pseudo tranquilidad o ese discurso asesorado por el comité de crisis, no es la misma realidad que se ve en el hospital. No es la misma realidad que vive el familiar que llora a su muerto, ¿me entendés? Entonces, obviamente que hay que parar de decirle mucho al comité de crisis. Desde el inicio que se le quiso decir, nunca fuimos convocados, esa es la verdad. Lorena, recién vos decías que hay mucho para decirle al comité de crisis, pero que ellos de alguna manera lo saben, que debieran caminar. ¿Cómo hacemos para acercar? ¿Cómo hacemos para tender este puente entre lo que parece ser estas caras de ustedes atendiendo a los pacientes COVID y otros comunicando lo que sucede? Porque cuando nosotros aplaudimos a los trabajadores de salud, cuando los que somos creyentes los tenemos en nuestras oraciones para que tengan fuerzas, los tenemos a todos. Y nosotros creemos este mundo imaginario que detrás de las puertas del hospital están todos y se agolpan y son un montón en una lista de espera que espera ser convocado para atender. Sinceramente digo, ¿cómo hacemos para eso? Sinceramente no sé, porque en realidad el diálogo está, o sea, si uno va a golpear la puerta de dirección, podés hablar tranquilamente. Las chicas creo que han ido día tras día, las clínicas, impresionante. De hecho, cuando empezaron el aumento de los casos, nos fueron llamando a la gente de guardia día por día para ver cómo estábamos, todo. El diálogo, yo no puedo decir que no está. El tema es que vos das la problemática, bueno, ya vamos a ver, como dijo creo que Pablo, lo vamos viendo. Lo vamos viendo nunca llega, porque el reclamo sigue estando. Así que la verdad que no sé, porque diálogo hay, te escuchan, pero no sé cuál es la situación que hace que no haya soluciones. Capaz que ellos tampoco, yo eso no sé, pero me parece que el hermeticismo que se armó al principio, porque al principio habíamos armado un grupo de casi todos los médicos de Bragado, que querían colaborar. Hubo mal manejo por parte creo que de municipalidad, no me acuerdo bien cómo fue el tema, y que muchos obviamente se sintieron excluidos, y bueno, dijeron, si van a tomar esta postura política, nos corremos, porque fue así, y quedamos muy pocos. Y siguen, de hecho, muy pocos. Me parece que sí, obviamente, a mí, yo tengo gente amiga, clínicos amigos, jóvenes que creo que deben estar esperando la convocatoria o no sé, pero me parece que hay mucha gente que puede colaborar. Emma, estás atentamente callada. Mira, creo que... ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Perdón. La convocatoria, nosotros hasta ahora, Daniel, Josefina, bueno, Pablo, Genaro, Ale, es una convocatoria que son nuestros pares, nuestros amigos, nuestros compañeros. A mí me parece que esta convocatoria tiene que ser una convocatoria formal y a través de la dirección. O sea, nosotros, a ver, dentro de, digamos, los compañeros que habitualmente que contamos con ellos, nosotros tenemos el apoyo de ellos, porque un día va uno, otro día va otro, vamos cubriendo el fin de semana, pero la necesidad sentida de que nosotros necesitamos ser más médicos, está planteada a la dirección, como creo que Anita fue la que comentó, o sea, está planteada hasta formalmente a través de notas.
ellos tienen que hacer un pedido formal de médicos, tienen que llamar personalmente a cada uno y bueno, y hacer el llamado. Creo que el llamado debería ser desde la dirección. O sea, nosotros ya la verdad que creemos que a los que podemos sumar hemos sumado. Pero bueno, no es algo que creo que dependa de nosotros, porque bueno, tiene que ser un pedido formal y sí, la única forma es a través de los directivos. Me parece a mí, o sea, no sé. Pablo, ¿vos pensás que sí habría médicos si se convoca desde la dirección? Yo creo que hay que seguir intentando las cosas, no nos podemos quedar solamente con esto. Es muy complejo. Yo creo que sí, como dije en la nota, estamos colapsados, porque podemos tener muchas más camas, pero no tenemos personal, ni enfermería, ni médico con camas para atenderlo. En el sector del medio ahora volvieron a estar los tubos de oxígeno, en camas donde no hay oxígeno central. Le tocó trasladar un paciente que estaba con tubo de oxígeno, ayer miércoles. El comité de crisis está integrado básicamente por secretario de salud, los dos directores, y tiene asesor a Rafael García, como dije. No sé si lo escuchan, me parece que no. Y están muy cerrados en ellos mismos. Muchas veces hemos intentado el diálogo en el sentido no solamente de golpear la puerta y hablar, sino de respuestas, y hasta ahora estamos igual que el año pasado. Todo esto que está pasando ahora ya pasó el año pasado y ya lo venimos advirtiendo, y sigue igual, no cambió nada. No sé si el intendente realmente lo está asesorando bien, nos quiere escuchar o no. Yo tuve una reunión con él el año pasado. Ellos están lo que me comentó Tomasino, que ellos están muy atados a lo que le dicta provincia, que van a hacer estrictamente lo que dice en provincia, que no, para mí hay un error. Tienen que hacer un análisis interno de lo que está pasando en la ciudad de Bragado y tomar medidas, porque tienen la libertad para hacerlo. El intendente puede generar restricciones internas o generar más controles, o repetir, no hay que sacar el trabajo a la gente, sino generar más controles. Y el trabajo para que todo esto baja la cantidad de infectados es afuera del hospital y también adentro del hospital. El fin de semana le pasó a Silvina, la amiga que estaba acá de guardia, que tuvo un paciente de terapia intensiva dentro del box de la guardia, porque no había más cama en terapia. Y el médico de terapia atendiendo los 8 pacientes, más el paciente que estaba en guardia externa en el box, un enfermero que vino especialmente para eso. Y los terapistas no quieren saber más nada. Se habló hasta un momento en el grupo interno de ir a la justicia para presentar un recurso de amparo para que nos obliguen a ver más camas y terminen esto que dijo Daniel, en errores no forzados, o forzados por el cansancio, por el agotamiento, por el colapso. No es solamente una cuestión física, sino de hora paciente. Hay que estar el paciente encima. Cuando el paciente pide agua y no le dan y tiene sed, es porque no estamos cubriendo sus necesidades. Y eso no puede pasar. Ahí estamos colapsando. Entonces, la situación es muy compleja, no escuchan o no quieren, hacen oídos sordos. Es muy difícil. Está muy poder ver algo positivo. Obviamente que me parece que no tenemos que bajar los brazos, todos los que estamos acá. Eso que por Silvina. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir para adelante, tenemos que tratar de cambiar esto. El esfuerzo de todos los que están acá es enorme y de los que no están también, dando una mano a esto para no decaer. Me parece que hoy, cuando dijo Tomasino que no estamos colapsados, que estamos angustiados, me parece que es una falta de respeto hacia nosotros. También estamos angustiados. Decir eso y que esto es algo político partidario. Una cosa es ser político, otra cosa es ser política partidaria. No hacemos política partidaria nosotros. Para nada, para nada. No estás desviando el eje de conversación para descalificarnos, dividirnos en esa postura. Hay que cambiar, hay que buscar la solución. Para mí tenemos que sentarnos, autocrítica,
nos insultaremos, haremos al principio, pero después tenemos que buscar una solución a esto. Bueno, justamente, primero está Silvina Aleman, que estaba en la reunión, que fue a atender pacientes, que volvió, y se está tratando de sumar Pablo Fecina, pero tiene problemas de conectividad, pero también estaba en esta reunión. Te mencionaba recién, Pablo, Silvina, yo les decía en una hipotética situación de que pudieran hablar con el comité de crisis, si tuvieran esa posibilidad y si los invitaran, ¿qué les diría? Pero además, no quería traer a la mesa, porque lo saben todos, estas declaraciones sí son oficiales del secretario de gobierno, que por ahí no es la palabra colapso, sino que la palabra es angustia, cansancio, y no colapso. Silvina, te escucho. Hola, Corina, perdón, pero estoy en Obrien haciendo la guardia. Es muy difícil todo. Desde el comienzo, pensar en cómo hacer para disminuir la circulación del virus. Nosotros te podemos plantear la situación que está el hospital, pero esto es decir, bajar de fase, es complicado porque sabemos que hay gente que vive de esto y también nos ponemos en el lugar de ellos. Entonces la idea sería sí disminuir la circulación, no sé de qué forma, la potestad la tienen ellos. Sí, nosotros lo elegimos para eso. Por otro lado, en cuanto a lo del colapso, que fui escuchando un poco de las conversaciones, en cuanto a lo del colapso, yo creo que sí, que hace falta mucha más gente que ayude a las chicas ahí en clínica, que hay días que no hay gente, que tienen 20 pacientes para 2 médicas solas, y eso es imposible en un día, en una mañana. No solamente el número, sino la forma de atención, ¿sí? Porque uno ya se desgasta viendo el octavo, el séptimo, y es muy complicado. Y por otro lado, el tema de las camas, que nombró recién Pablo. Yo tuve guardia el otro día, no quiero decir tampoco el día, porque no piensa en el familiar que lo está escuchando, pero había 2 pacientes para pasar a terapia y no tenía camas en la terapia, no tenía ninguna. Entonces hicimos un enredo, lo que hicimos fue pasar el que estaba mejor de la terapia a la guardia. Pero eso tardó 4 horas, porque necesitamos gente que venga a la guardia a ver a este paciente. En esas 4 horas, el tema es que el paciente se agrava y se complica. Y así tuve otro paciente que, gracias a Dios, estuvo mejoró. Estaba complicado como para entrar a terapia, pero después mejoró. Y así todo, uno va en la madrugada y uno está corriendo atrás, viendo cómo hacer para buscar una cama o cómo poder hacer para darle la mejor atención al paciente. Entonces no es solamente de personal el problema, de recurso humano, también recurso de camas, y es una foto de cada día lo que te estamos dando. Esto me pasó este día, por ahí el otro día ya había camas en terapia y podés pasar pacientes, y así se va modulando, se va moviendo este tema de las camas y de la ocupación de camas que tanto hablamos, y que eso da el panorama de colapso o no colapso del hospital, ¿sí? No solamente el tema de camas, ya repito, digo también el tema de el personal. El recurso humano. Yo inmensamente les quiero agradecer, sé que fue complicado que todos pudieran unir y pedirles un esfuerzo más, o solicitarles un esfuerzo más, porque muchos dejaron la guardia recién y las caras lo dicen todo. Yo no me gusta quedarme con la última palabra, yo quiero que la última palabra la tengan ustedes, el que quiera, los que quieran y en el tiempo que ustedes quieran, algo que faltó decir, algo que creen que suma, que es la idea, algo que el otro necesite escuchar o tenga que escuchar desde la óptica de ustedes para esta situación que atravesamos.
Yo mi opinión es que los directivos tendrían que recorrer más los pasillos. Hablo... Perdón la interrupción. No, está bien. Eso, del secretario de salud o el secretario de gobierno, creo que debe ver por sus propios ojos lo que está sucediendo realmente. Esa es mi opinión. Que si uno no está en el lugar o no ve o no charla con el personal de salud, puede no dimensionar la gravedad de la situación. Esa es mi cierre, digamos. Yo lo que le quiero más que nada hablar a la gente, me parece que se habla mucho últimamente de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Me parece que está faltando mucho eso. Yo no pido que se pongan en mi lugar, sino en aquella persona que hoy en día se le muere un ser querido. Estamos viendo, como dijo Belén, mucha gente joven, ¿sí? Y eso angustia muchísimo. Yo entre el jueves y el domingo interné una puérpera de 30 años que terminó en terapia el 9 de julio, interné una embarazada de 6 meses, de 25 años, interné un chico de 23 años, o sea, y eso angustia muchísimo. Entonces, puede ser tu hermano, puede ser tu primo, tu hijo, tu amigo, el que hoy lo vayas a visitar y dentro de una semana, 10 días, lo tengas que pedir una cadena de oración porque está grave en el hospital. Entonces, yo no pido que se pongan en mi lugar, ni en el lugar de nadie, ¿sí? Desde el personal de salud, pero sí en esa persona que está sufriendo, ¿sí? Que está ahogado porque le falta el aire, en ese papá o mamá que tiene que dejar a su hijo de 20 años, de 23 años, de 30 años, o esa mamá que tuvo que dejar a su bebé, para poder tener una posibilidad de sobrevivir. Eso es lo que pido. La empatía con el enfermo, con el familiar, porque evidentemente ya con nosotros, ya no, porque incluso nosotros que por ahí hacemos guardia, el maltrato, cuando hacemos un precario, cuando traen alguien que está fuera de horario y lo tenemos que revisar, te dice, bueno, vos elegiste esto, es lo que te tocó. ¿Viste? Encima ese castigo. Entonces yo ya no pido que se pongan en mi lugar. Pero sí en el del paciente, que hoy puede ser de cualquier edad, o en el del familiar que está por perder a su ser querido. Eso solo. Belén. Eliana. Entonces, Eliana. Sí, yo al igual que Lore, creo que sí, la gente tiene que, por un lado, pedido a la gente, a la comunidad, que pensemos entre todos, que pensemos, que nos pongamos en el lugar del otro. Yo creo que de esto tenemos que salir todos juntos, todos unidos, tanto la comunidad, tanto el personal de salud, tanto los políticos de turno. Entre todos tenemos que buscarle la solución a esto, porque en esto estamos metidos todos y a cualquiera nos puede tocar. Al familiar de cualquiera o incluso a nosotros mismos. Nadie está a salvo de esto. Entonces, hagamos las cosas por nosotros, por nuestra propia familia. Pensemos en nuestra propia familia y que cualquiera de nosotros puede terminar necesitando de una internación en el hospital. Es así, todos vamos a ir al mismo lugar, llegado el momento. Emma. Bueno, la verdad hasta acá comparto todo lo que se dijo previamente. Tenemos que estar todos juntos y apoyarnos mutuamente. Hay muchos sectores que son esenciales y que están trabajando, incluso algunos sin vacuna todavía, y la verdad que es difícil. Sí, de esta salimos todos juntos, con responsabilidad compartida, concientizándonos, y que esto, como dice Eliana, nos toca a todos.
A nosotros mismos nos ha pasado de tener amigos internados, compañeros en estado grave. Nosotros perdimos una compañera que falleció en pandemia. Tenemos amigos, familiares, hay varios dentro del hospital personal, digamos, sanitario que ha perdido a un padre, a su madre, porque a veces hay compañeros que, bueno, son jóvenes y han salido adelante con el COVID, pero han perdido algún familiar cercano porque en la misma familia se han contagiado. Es terrible, o sea, para el personal de salud. Nosotros ahora estamos todos vacunados, el año pasado no, o sea, era mayor todavía el miedo, pero bueno, nos ha pasado de familiares del mismo personal de salud que ha fallecido en pandemia, y es terrible eso. O sea, que uno pueda llevar el virus a su casa y que de esta forma pierda también a algún familiar. Bueno, no hay mucho que agregar, o sea, la empatía, como dice Lorena, con las familias que han estado gravemente enfermas y que algunos han fallecido. Sí, y la empatía obviamente con todo el personal de salud, se está trabajando todos los sectores, o sea, nosotros acá en esta reunión somos todos médicos, pero hay un montón de personal de salud, enfermeras, mucamas, camilleros, que arriesgan día a día su vida y que ponen el cuerpo y el alma en lo que hacen y pasan horas, muchas horas ahí adentro, dejan de tener francos para cubrir, porque esto de la falta, nosotros estamos hablando de la falta de médicos, ¿sí? Pero obviamente hay muchas enfermeras, mucamas, mucho personal que está trabajando sin franco y sin descanso para cubrir los distintos sectores, porque día a día los pacientes se agregan más y más. Perdón. Entonces, es un... Sí. Es, digamos, una problemática general, digamos, es de todo el personal, no solamente médico. Nosotros esto lo estamos planteando como la falta de médicos, ¿sí? O sea, es general la falta de recursos humanos, ¿sí? Ya te digo, hay muchas enfermeras y mucamas que están trabajando sin franco y que a veces se van a las 10 de la noche y tienen que entrar a las 6 de la mañana de vuelta a laburar. No está bien, obviamente. Sí, también, discúlpame, hermano, lo que cobran las enfermeras. No son reconocidos como profesionales en ningún momento. Yo tengo que nosotros estamos haciendo esta nota en este horario, y cuando comenzó esta charla yo les preguntaba si algunos de ustedes, que son los que están en el frente de batalla, sabían los números que son por los que nos regimos y por los que nos movemos. Acaba de llegar el parte que consigna 93 positivos y 2 nuevos fallecimientos y 93 muestras pendientes. Es el número más alto que se registró en los últimos meses. En este momento es el parte, y no quería cortar con ustedes sin decírselos. Para Josefina y para Genaro, los minutos finales, yo les decía que si había algo que no había preguntado, que no había habido espacio para charlar, que podían decirlo ahora, para aquellos que están compartiendo o que van a ver esta entrevista. Perdón, antes me tengo que ir, tengo otras obligaciones. Sí, perdón, Genaro. Sí. Yo, bueno, 90 y pico, esto en 10 días, como los 83 previos, no va a dar abasto. Ya va a ser terrible. Así que bueno, hay que seguir para adelante, compañeros. Y estamos todos juntos. Así que me tengo que despedir. Hasta luego y muchas gracias. No. Tanto Pablo como todos, las imágenes que se van encendiendo y apagando es porque son médicos, están trabajando, están haciendo de todo en este momento. Sí, Genaro y Josefina. Yo 3 cositas cortitas, Corina, quería decir. En una de las preguntas que vos hiciste, si había colapso o no, dejar bien en claro que el colapso, uno muchas veces lo entiende por el número total de ocupación de camas dentro de un hospital. En este momento, si vos me decís si hay colapso o no, sí,
Hay colapso en el sentido del material humano que no alcanza, que ese es el otro colapso que hay que dejar bien presente, que si no tenés médico, no tenés enfermera, no tenés personal, por más que tengas un hospital con 10 pacientes, no los podés atender. Entonces, si la pregunta es, ¿hay colapso o no? Sí. En ese sentido, sí. ¿Sí? Dejarlo en claro. Después, soluciones para esto. Y mientras no haya una inmunización total a través de la vacuna de gran parte de la sociedad, los hospitales se van a seguir colapsando. Porque la inmunización lo que evita es la complicación del cuadro. Y en la medida que estemos todos inmunizados, va a haber menos internaciones y menos muertes. Entonces, para toda persona que no quiera vacunarse porque le tenga miedo a la vacuna, yo le propongo que sí lo haga, porque va a ser la solución al problema a largo plazo. Y mientras no surja una inmunización total, no nos queda otra que cuidarnos y guardarnos, porque es la única herramienta que hay. Lamentable, triste, pero es la única. En la medida que nos guardemos, los casos van a ir bajando. Y si todo sigue en la actividad, todo el mundo sale, y bueno, los resultados están a la vista, los acabás de decir vos. Ana Laura. Sí, tal cual, coincido totalmente con lo que decía Genaro. El colapso está en el personal. Y con estos números, la verdad que cada vez que escuchamos estos números, a nosotros se nos paraliza el corazón porque pensamos en lo que se nos viene y ya sabemos que no vamos a poder nosotros enfrentar esto solos. Así que sí, hay que bajar, hay que disminuir la circulación de las personas, circular para lo esencial y bueno, y todo lo que sea reuniones y todo, mayores controles realmente, porque uno ve a veces en las plazas que chicos de a 20, a 40 y no hay controles, entonces de alguna forma eso hay que controlarlo. Y bueno, eso es algo que bueno, desde la intendencia, digamos, se tendría que hacer, pero bueno, es lo que se me ocurre ahora. Pero la verdad que los números alarman porque es lo que vamos a tener en el hospital dentro de 10 días, y que es cuando aparecen las complicaciones en mayor frecuencia. Así que, bueno, eso. Bueno, yo les quiero agradecer y los quiero nombrar a Daniel Caprisi, a Emma Elizalde, a Genaro Manganiello, a Ana Laura Ordax, a Josefina Barrera, a Pablo Corniglia, a Eliana Tausi, a Lorena Secheto, a Belén González, a Magdalena Forti, a Pablo Mesina y a Pablo Duberti, que no pudo sumarse, pero que también forma parte de este equipo de profesionales. Y agradecerles muchísimo estos minutos, esta charla, y esperemos que sirva porque esa es la idea de sumar, de traer las voces y de molestarlos en este tiempo. Muchas gracias, de verdad.